Envidiar. Los 7 pecados capitales. Joseph Epstein. Cuando se me preguntó sobre mi interés en hacer un libro en la serie de libros de la Oxford University Press sobre los 7 pecados capitales, el orgullo, la gula y la avaricia ya estaban asignados. Por lo tanto, pude elegir entre la ira, la pereza, la lujuria y la envidia. La gula, de no haber sido reclamada, me resultaba tentadora, siendo un hombre delgado en quien, para invertir la famosa observación de Cyril Connolly, ha estado luchando durante mucho tiempo un hombre gordo por salir. También me sentía atraído por la pereza, que un temperamento nervioso, soy un hombre de la escuela de psicología personal de las agujas en los pantalones, nunca me ha permitido practicar de manera sostenida y dedicada. Y la noción de hacer algo así como una vocación de la pereza, aunque no estuviera disponible para mí en la vida, sin embargo, parecía inmensamente atractiva para escribir sobre ello. La lujuria, triste de decir, nunca estuvo en consideración. Más allá de cierta edad, y temo haberla alcanzado, un interés excesivo en la lujuria parece poco apropiado, por no decir obsceno, en un hombre. No, al final, como quizás al principio, fui el hombre de la envidia. Un amigo, psiquiatra, me dijo que pensaba que no era adecuado para el tema, siendo, según él, uno de los menos envidiosos que conocía. Agradable pensar que podría ser así. Pero, como individuo moderadamente introspectivo, sé mejor. He sentido lo suficiente, y más que suficiente, envidia en mi vida como para calificar para escribir sobre ello. Posiblemente ha habido ciertas personas, santos, grandes atletas naturales, mujeres deslumbrantemente hermosas, herederos de multimillonarios, que no han conocido la envidia, pero permítanme dudarlo. Errar puede ser humano, pero envidiar es indudablemente así. Aunque no deseo parecer rival, entre los 7 pecados capitales, la envidia, siento, puede ser la más omnipresente, interpenetrando insidiosamente como lo hace los otros 6 pecados capitales principales. La avaricia puede comenzar en la envidia. Ciertamente figura en la lujuria y la gula. Realmente no nos gusta ver a otros fornicando o comiendo demasiado bien, ¿verdad? Es una división de la ira, sí, del tipo oculto y ardiente, y el orgullo y la envidia son inseparables, con la herida del propio orgullo llevando inevitablemente a la envidia tan seguro como la malicia sigue a la derrota. Pero espero no estar siendo excesivamente orgulloso al hacer las afirmaciones que hago sobre la envidia, mi propio encantador pecado mortal. Antes de pasar a la envidia en sí misma, unas palabras sobre la naturaleza de los 7 mortales pueden ser pertinentes. En la década de 1950, Ian Fleming, entonces miembro de la junta editorial del Sunday Times de Londres, propuso una colección de 7 piezas sobre cada uno de los pecados capitales a los editores, quienes aceptaron de buena gana la idea. Se encargó a una cabalgata literaria de escritores ingleses estrella que escribieran, aunque brevemente, sobre los diversos pecados: Angus Wilson sobre la envidia, Edith Sitwell sobre el orgullo, Cyril Connolly sobre la codicia, Patrick Leigh-Fermor sobre la gula, Evelyn Waugh sobre la pereza, Christopher Sykes sobre la lujuria, W.H. Auden sobre la ira. Gigantes cronistas del pecado caminaban por la tierra en esos días. En su prólogo de 5 páginas al libro, Ian Fleming dice algunas palabras amables para cada uno de los 7 pecados capitales tradicionales, comentando: qué aburrida sería la vida sin estos pecados, qué perros aburridos seríamos todos sin un rastro saludable de muchos de ellos en nuestra composición. También señala el hecho de que la literatura los ha necesitado como materia de estudio tanto como los grandes pintores han necesitado los colores primarios. Propone una actualización, o una lista de lo que él considera los nuevos 7 pecados capitales: avaricia, crueldad, esnobismo, hipocresía, autojustificación, cobardía moral y malicia. Termina, muy hábilmente, creo yo, con una lista de las 7 virtudes mortales, que, según su criterio, incluyen frugalidad, caridad, nacida del interés propio, sociabilidad, deferencia, cuando está en peligro de convertirse en servilismo, pulcritud, en exceso, limpieza, cuando es patológica, y finalmente castidad, como un disfraz de frigidez. Como autor de un libro reciente sobre el esnobismo, uno de los nuevos pecados mortales de Fleming, y como el momento, quizás el principal esnobógrafo del país, tal vez del mundo, no puedo resistir enumerar los 7 pecados mortales del esnobismo. Estos son, por favor, trompetas, servir ternera y barra diagonal o lechuga y ceber a los invitados, enviar a los hijos a colegios de concesión de tierras, admitir haber votado por George Bush, el padre o el hijo, ser propietario de un Cadillac SUV, burlarse del denim en público, y reconocer abiertamente el placer en mujeres ligeramente sobrepeso, vino dulce y Tchaikovsky. Y sin embargo, los 7 pecados mortales originales continúan teniendo cierto peso y gravedad. No pueden ser dispensados con facilidad.
tienen un lugar, no solo en las categorías morales permanentes de los seres humanos, sino también en la literatura misma. Basta con echar un vistazo a la rica tradición de aforismos y máximas para descubrir que, sin los 7 pecados capitales, los moralistas franceses y otros escritores estarían fuera de negocio. Los orígenes de la envidia, como los de la sabiduría, son desconocidos, un misterio. Las personas seguras de su religión podrían decir que la envidia se debe al pecado original, parte del equipaje facturado en el camino de salida del jardín del Edén. La Biblia está llena de historias de envidia, algunas actuadas, muchas reprimidas. De la esencia de la envidia es su clandestinidad, su furtividad. La envidia es, ante todo, la emoción oculta, tan oculta que, a menudo, uno mismo no es consciente de que es, como frecuentemente puede ser, el motivo de su propia conducta. Curiosamente, entre los filósofos, aquellos que escribieron más penetrantemente sobre la envidia eran todos solteros: Kant, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, entre otros. Hagan lo que quieran con este dato. Nietzsche dijo que un filósofo casado era una broma. Sin duda pensaba en el más grande filósofo del mundo, Sócrates, siendo arrastrado a casa, por la oreja, como uno imagina la escena, por su esposa Jantipa. Pequeño, jorobado, seguro de que no viviría mucho, y, muriendo a los 42 años, no se equivocaba. Al observar el mundo, Søren Kierkegaard parece haber tenido mucho que envidiar. Optó en su lugar por examinar la envidia, observando, entre otras cosas, que la envidia parecía ser un deporte de pueblo pequeño. Señaló temprano que en una sociedad niveladora, donde la igualdad es el objetivo declarado, la envidia es probablemente aún más fuerte. La envidia, escribió Kierkegaard, toma la forma de nivelación, y mientras una época apasionada acelera, levanta y derriba, eleva y degrada, una época reflexiva y apática hace lo contrario. La sofoca e impide, la nivela. Pero más sobre la envidia y la nivelación más adelante en este libro. Immanuel Kant, en sus paseos diarios por la ciudad de Königsberg, llegó a creer que la envidia era un impulso natural, inherente a la naturaleza del hombre y, agreguemos, en aras de la igualdad de oportunidades, de las mujeres, y solo su manifestación la convierte en un vicio abominable, una pasión no solo angustiosa y tormentosa para el sujeto, sino que también está destinada a la destrucción de la felicidad de los demás, y una que se opone al deber del hombre consigo mismo como con otras personas. La envidia se opone a uno mismo, en la opinión de Kant, porque nos desinclina a ver nuestro propio bien eclipsado por el bien de los demás. Kant también consideró la ingratitud como una división o departamento de la envidia, parte del vicio del odio humano que es el completo opuesto del amor humano. La noción de envidia atraviesa las diversas obras de Nietzsche. Nietzsche pensó que las revoluciones francesas y posteriores fueron impulsadas por el impulso de la envidia. Tendía a asumir que el hombre espiritualmente pequeño envidiaba al grande. La vaina dorada de la piedad oculta el puñal de la envidia, escribió. Sintió que, a veces debemos a un amigo a la circunstancia afortunada de que no le damos motivo para envidiarnos. Todo esto es perfectamente consistente con un filósofo que una vez escribió: un pueblo, con lo que quería decir una nación, es un desvío de la naturaleza para obtener 6 o 7 grandes hombres. Mi favorito entre los comentaristas filosóficos sobre la envidia es Schopenhauer. Pero luego tengo una debilidad general por Schopenhauer, que se lee bien incluso en traducciones pobres, tal era su poder natural, y cuya oscuridad es tan brillante que, después de leerlo, mis noches fueron amargas, escribió Ira Gershwin. Pasadas con Schopenhauer, el resto del mundo parece iluminarse automáticamente. El hombre es en el fondo una bestia salvaje, horrible, escribe Schopenhauer, y es tarea de la civilización domesticarlo y restringirlo. En la opinión constante de Schopenhauer, rara vez se lleva a cabo el trabajo de manera exitosa. Porque en el egotismo ilimitado de nuestra naturaleza se une más o menos en cada pecho humano un fondo de odio, ira, envidia, rencor y malicia, acumulado como el veneno en el colmillo de una serpiente, y esperando solo una oportunidad para liberarse y luego, como un demonio desencadenado, para asaltar y enfurecerse. No exactamente lo que llamaríamos divertido hoy en día, Schopenhauer. Pero aquí está el catecismo schopenhaueriano sobre la envidia, el curso corto. Porque se sienten infelices, los hombres no pueden soportar la vista de alguien que creen que es feliz. Natural y inevitablemente, un ser humano, al ver el placer y las posesiones de otro, sentiría su propia deficiencia con más amargura. Nos recuerda que el odio siempre acompaña a la envidia. Luego pasa a informar que la envidia rara vez se siente tan intensamente como en relación con habilidades y dones naturales e innatos en otros, alta inteligencia, genio específico,
como para la música, las matemáticas y belleza. Tan endémica encontraron estos y otros filósofos la envidia, tan omnipresente en cada sociedad, que, después de leerlos, queda claro que uno debe tener en cuenta la envidia al considerar nuestros juicios sobre nuestras propias y las acciones de los demás. Si nuestros propios juicios han de ser rectos y honorables, debemos estar seguros de que no estén infectados por la envidia. Para hacerlo, uno debe comenzar por comprender la mecánica de la envidia, qué la desencadena, qué la sostiene, qué efectos puede causar. Cuando se enfrenta a un contratiempo grave o una tristeza inmutable en la vida de uno tiende a hacer la pregunta obvia, ¿por qué yo? Para la persona envidiosa, sin embargo, la pregunta, cuando ve a alguien que ha tenido una mayor fortuna, es, ¿por qué no yo? ¿Por qué esta mujer debería ser más hermosa que yo? ¿Por qué este hombre es más rico y poderoso? ¿Por qué estos otros tienen una abundancia de talentos y dones naturales que no están disponibles para mí? Lord Chesterfield declaró que la gente odia a quienes les hacen sentir su propia inferioridad. Ciertamente eso nos hace preguntar, ¿por qué Medach? ¿Aarón afuera? ¿Por qué no yo? Algunas ocupaciones son más propensas a la envidia que otras, y mi fuerte sospecha es que la literatura está entre las más pronunciadas en esta línea. La vida académica es otro campo cargado de minas terrestres de envidia. Quizás mi propia experiencia en ambos campos me hace pensar esto, y la envidia es tan fuerte en los círculos de acolchado y lucha de sumo. Si deseas oler la envidia en el aire mismo, visita Harvard, Yale, Princeton, Chicago, Berkeley o Stanford la mañana después de que se anuncien las subvenciones del genio, llamadas así, MacArthur. En la vida literaria como en la académica, los estándares para ganar fama, dinero y el resto son bastante precarios y, por lo tanto, generalmente en disputa, lo que abre el camino para la envidia, el resentimiento y la malicia entre compañeros de trabajo en el mismo viñedo. Muchos de los aforismos de William Hazlitt, recopilados bajo el título Características, tratan sobre la envidia. Aquellos que desconfían más de sí mismos, escribe, son los más envidiosos de los demás, como los más débiles y cobardes son los más vengativos. El novelista inglés Arnold Bennett, después de escribir en su diario el 1 de abril de 1908 que «espero que sea tan feliz como pueda ser», 4 semanas después señala, «noté en mí mismo un sentimiento distinto de celos, quiere decir envidia», al leer ayer y hoy sobre otra exitosa producción de una obra de Somerset Maugham, la tercera que se representa ahora. Además, al leer un relato entusiasta de un nuevo novelista en el Daily News hoy, busqué ávidamente cualquier señal que mostrara que él no era, después de todo, un artista de primera clase. Me alivió encontrar que su personaje principal era algo convencional, etcétera, etcétera. Cynthia Usick escribió una excelente historia llamada Envidia, o Yiddish en América, sobre la generación de escritores inmigrantes que usaban el idioma yiddish en Estados Unidos pero no tenían buenos traductores y, por lo tanto, se les impedía cualquier oportunidad de ganar los premios brillantes que iban a parar a Isaac Bashevis Singer. ¿Por qué Ostober, el personaje al estilo de Singer?, se pregunta el protagonista de la historia. ¿Por qué no alguien más? En Facial Justice, una novela distópica de cirugía plástica, el novelista inglés L. P. Harley muestra la desesperanza de una sociedad en la que se supone que nadie debe verse diferente, lo que realmente significa mejor que los demás. Todas las caras, en esta novela, deben ser, por decreto del gobierno, iguales. A nadie le sorprenderá saber que todo se desmorona. La moraleja de la historia es que la igualdad no se puede tener ni la envidia se puede eliminar, al menos en esta vida. Los capitalistas, aquellos de la variedad de mercado libre puro, podrían concluir que, en balance, la envidia no es realmente tan mala. Incita a la aspiración, incita a comprar bienes, una forma de mantenerse al día con los Joneses, después de todo, superarlos en compras. Toda la industria publicitaria, bajo esta luz, puede verse como poco más que una vasta y complicada máquina generadora de envidia. Mostrando todo ese lujo, esas ropas, autos, joyas y demás, los anuncios sugieren que todos los deseos están fácilmente al alcance. No lo están, por supuesto, pero incluso si lo estuvieran, uno puede estar seguro de que no se permitiría que su envidia durmiera, más publicidad está ahí para asegurarse de eso. Podría ser que, cuando volvemos la espalda, la famosa mano invisible del mercado de Adam Smith nos está mostrando un largo y huesudo dedo medio. En los sueños comienza la responsabilidad, es el título de un cuento corto de Delmore Schwartz, una frase maravillosa que no pasa del todo la prueba de la lógica, pues su reverso también es cierto, en los sueños también comienza la irresponsabilidad. Creo que la envidia comienza en los sueños, a menudo en ensueños.
Una de las principales categorías de nuestros sueños es de cosas que no tenemos, no podemos tener y, muy bien podría ser, no deberíamos tener. Depende de esto, generalmente, que sean cosas que otros tienen. ¿Por qué ellos? Y de nuevo, como siempre entre aquellos de nosotros que hemos conocido la envidia, ¿por qué no nosotros? Las páginas que siguen intentan especular sobre las extensas ramificaciones de esa pregunta. Capítulo 1. No celos. De los 7 pecados capitales, solo la envidia no es para nada divertida. La pereza puede no parecer muy divertida, y tampoco la ira, pero ceder ante una profunda pereza tiene sus placeres y la expresión de la ira conlleva una liberación que no está desprovista de sus pequeños deleites. Como recompensa, la envidia puede ser la más sutil, quizás debería decir la más insidiosa, de los 7 pecados capitales. Seguramente es aquella que las personas son menos propensas a querer admitir, ya que hacerlo es probablemente reconocer que uno es poco generoso, mezquino, de corazón estrecho. También puede ser la más endémica. Aparte de Sócrates, Jesús, Marco Aurelio, San Francisco, Madre Teresa y solo algunos otros, en algún momento u otro, todos hemos sentido destellos de envidia, incluso si en diferentes intensidades, desde sus pequeñas punzadas hasta sus profundos, alma destrozadoras, puñaladas lacerantes. Tan generalizada. Está, una palabra para envidia, he leído, existe en todos los idiomas conocidos, que uno está listo para creer que es el pecado para el cual se puede hacer el mejor argumento de que es parte de la naturaleza humana. ¿Es la envidia un sentimiento, una emoción, un pecado, una disposición temperamental o una perspectiva del mundo? ¿Podría también ser un test de Rorschach, decir lo que envidias y revelas mucho sobre ti mismo? Puede ser todas estas cosas, y más. Nadie dudaría de que, sea lo que sea, la envidia es ciertamente una palabra cargada, de hecho, una palabra supercargada, una de las pocas palabras que quedan en el idioma inglés que conserva el poder de escandalizar. La mayoría de nosotros aún podríamos dormir decentemente si se nos acusara de cualquiera de los otros 6 pecados capitales, pero ser acusado de envidia sería seriamente angustiante, ya que claramente tal acusación va directamente al carácter. Los otros pecados capitales, aunque todos tienen la desaprobación de la religión, no desacreditan, disminuyen y descalifican tan completamente a una persona. No menos de sus estigmas es la mezquindad implícita en la envidia. La definición de la palabra en el Webster no alcanza, 1, obvies. Malicia, 2, dolorosa o resentida conciencia de la ventaja disfrutada por otro unida con el deseo de poseer la misma ventaja. El Oxford English Dictionary es un poco mejor. Primero define la envidia como sentimiento maligno o hostil, mala voluntad, malicia, enemistad, y luego como mal activo, daño, perjuicio, ambas definiciones consideradas obscure. Pero el gran Oede recién se pone serio en su tercera definición, donde define la envidia como el sentimiento de mortificación. 2. Envidia. Y mala voluntad causado por la contemplación de las ventajas superiores poseídas por otro, en cuyo uso la palabra envidia aparece por primera vez alrededor de 1500. Agrega una cuarta definición, una en la que la palabra se usa sin nociones de malevolencia, y tiene que ver con la a. Deseo de igualar a otro en logro o excelencia, emulación y b. Se refiere a un anhelo por las ventajas disfrutadas por otra persona. Aristóteles, en la Retórica, escribe sobre la emulación como una buena envidia, o envidia que termina en admiración, y por lo tanto en el intento de imitar las cualidades que uno comenzó envidiando. Sin embargo, hay que añadir que la envidia generalmente no funciona de esta manera. Poco es bueno acerca de la envidia, excepto sacudírsela, lo cual, como cualquiera de nosotros que la haya sentido profundamente sabe, no es tan fácil de hacer. Tanto las definiciones de Loede como las de Webster son descuidadas respecto a la distinción crucial entre envidia y celos. La mayoría de las personas, al no captar la útil distinción entre envidia y celos, usan erróneamente las dos palabras indistintamente. Sospecho que las personas no siempre lo hacían así. H. W. Fowler, en su espléndido uso moderno del inglés de 1926, no lleva una entrada sobre ninguna de las dos palabras, lo que sugiere que anteriormente no había confusión. Brian A. Garner, en su Diccionario de Uso del Inglés Americano de 1998, dice que el escritor cuidadoso distingue entre estos términos, pero él mismo no lo hace lo suficientemente. Escribe que los celos están adecuadamente restringidos a contextos que involucran asuntos del corazón, la envidia se usa más ampliamente para la contemplación resentida de una persona más afortunada. No celos 3.
Con el profundo deleite pedante que se toma en superar a un experto reconocido en el uso, me complace decir, no del todo. La verdadera distinción es que uno está celoso de lo que tiene, envidioso de lo que otras personas tienen. Los celos no siempre son peyorativos. Después de todo, uno puede estar celoso de su dignidad, derechos civiles, honor. La envidia, excepto cuando se usa en el sentido de emulación mencionado por Aristóteles, siempre es peyorativa. Si los celos son, en la jerga cliché, llamados el monstruo de ojos verdes, la envidia es de ojos rojos cruzados, bizcos y llorosos. Nunca, por decirlo suavemente, algo hermoso o bueno, la envidia. Aunque entre los celos y la envidia, los celos son a menudo los más intensamente sentidos de los dos, también pueden ser los más realistas. Después de todo, a veces uno tiene razón para sentir celos. Y no todos los celos desempeñan el papel familiar de celos sexuales. Uno puede estar celoso, nuevamente, con razón, de su reputación, integridad y otras cosas buenas. Casi nunca es correcto sentir envidia. Ser envidioso es ser, ipso facto, incorrecto. Aparte de la envidia emulativa, el único aspecto de la envidia que no me parece peyorativo es una forma de envidia que yo mismo he sentido, como sospecho que han sentido otros que están leyendo este libro, la envidia que pienso como envidia de fe. Esta es la envidia que uno siente por aquellos que tienen la verdadera, profunda e inteligente fe religiosa que los lleva a través de las crisis más oscuras, la muerte entre ellas. Si uno mismo carece de fe y desea sentir esta emoción, no puedo recomendar un mejor lugar para encontrarla que en las cartas de Flannery. 4. Envidia. O'Connor. Allí uno descubrirá a una mujer aún en sus 30s, que, después de descubrir su talento radiante, sabe que va a morir mucho antes de su tiempo y, debido a su catolicismo, enfrenta su final sin expresar queja ni miedo. Hace poco escuché, en Viena, lo que me pareció una representación perfecta de la Novena Sinfonía de Beethoven, y quedé enormemente conmovido por ella, pero me pregunté cuánto más me habría conmovido, si estuviera en un estado de plena creencia religiosa, ya que la Novena Sinfonía me parece en muchos aspectos una obra religiosa. La envidia de fe es envidia, lamentablemente, sobre la cual no se puede hacer nada más que guardarla en silencio. También se debe distinguir la envidia del anhelo general. Uno ve a personas con gran facilidad social y desea ser más como ellas, o siente agudamente lo bueno que sería ser joven nuevamente, o anhela ser más rico, o anhela ser más alto, más delgado, más musculoso, menos torpe, más hermoso en general. Todo esto es anhelo. La envidia nunca es general, sino siempre muy particular, al menos la envidia del tipo que se siente fuertemente. Los envidiosos tienden a ser coleccionistas de injusticias. La envidia, entre otros ingredientes, tiene un amor por la justicia en ella, escribió William Hazlitt. Nos enojamos más por la buena fortuna no merecida que por la merecida. Hay algo de verdad en ello, pero, mi sentido es, no tanto. Sin embargo, mucho más a menudo que no, la envidia expresa sentimientos más personales que el amor por la justicia. En otra distinción útil, Kierkegaard en La enfermedad mortal escribió que la admiración es no celos 5. Feliz entrega de uno mismo, la envidia es insatisfecha autosatisfacción infeliz. La envidia plantea una pregunta principal, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué él o ella tienen belleza, talento, riqueza, poder, el amor del mundo y otros dones, o al menos una mayor parte de ellos que yo? ¿Por qué no yo? Dorothy Sayers, en un pequeño libro sobre los 7 pecados capitales, escribe, la envidia es el gran nivelador, si no puede nivelar las cosas hacia arriba, las nivelará hacia abajo. En su mejor momento, la envidia es un trepador y un snob, en su peor momento es un destructor, en lugar de tener a alguien más feliz que sí mismo, nos verá a todos miserables juntos. Un envenenamiento de la mente, la envidia suele ser menos sobre lo que uno carece que sobre lo que otras personas tienen. Un fuerte elemento de envidia reside en la envidia, haciendo así que los envidiosos, como observó Immanuel Kant en la metafísica de las costumbres, estén empeñados en la destrucción de la felicidad de los demás. Uno podría llamar a alguien o algo, la vida familiar de otro, la salud, la buena fortuna, envidiable, sin intención de rancor. De la misma manera, uno podría decir, te envidio tus 2 meses de vacaciones en el sur de Francia, sin, en su mente, tramar cómo hacer que la persona no las tenga. O uno podría decir, no le envidio las responsabilidades de su trabajo, con lo que simplemente significa que se complace en no tener las preocupaciones de otro. Probablemente debería haber una palabra que caiga entre envidia y admiración, como debería haber una palabra que caiga entre talento y genio. Pero no la hay.
El lenguaje es inepto. 6. Envidia. Tampoco la envidia debe confundirse con el conflicto abierto. Alguien tiene algo que uno siente que quiere: clientes, un alto rango o calificación, un cargo gubernamental, una posición de poder, y uno compite por ello, más o menos agresivamente, pero en público. La apertura cambia la naturaleza del juego. La envidia casi nunca está al descubierto, es secreta, tramada, detrás de escena. Helmut Schauck, quien en Envidia, una teoría del comportamiento social, ha escrito el libro más completo sobre el tema de la envidia, señala que es un proceso silencioso y secreto y no siempre verificable. La envidia, para calificar como envidia, tiene que tener un toque fuerte, a veces más que un toque, de malicia detrás de ella. La malicia que no puede decir su nombre, hostilidad fría pero secreta, deseo impotente, rencor oculto y despecho, todos se agrupan en el centro de la envidia. La Rochefoucauld abrió el tema de la envidia de manera agradable con una daga de plata, cuando escribió: en la desgracia de nuestros mejores amigos, siempre encontramos algo que no nos desagrada. Sí, realmente no desagradable en absoluto. La buena y vieja envidia. Capítulo 2. Identificando a los envidiosos. Los conocedores de los pecados mortales los dividen en pecados de corazón cálido o frío. La lujuria, la ira y la gula en este cálculo se consideran pecados de corazón cálido, pecados corporales, procedentes como proceden de las pasiones físicas. El orgullo, la avaricia, la pereza y la envidia son fríos, proceden como proceden de estados mentales. Los pecados de corazón frío son más reprochables, menos perdonables y, con la excepción de la pereza, inherentemente más crueles. La envidia, fácilmente podría argumentarse, puede ser la más cruel de todas. ¿Cómo se puede reconocer a los envidiosos? Físicamente, Horacio pensaba que aquellos que envidian a otros se vuelven delgados. Shakespeare, tal vez recogiendo este punto, nos dio su Casio flaco y hambriento. Pero más tarde J. F. Powers, en su excelente historia Príncipe de las tinieblas, señala el desprecio y envidia del hombre gordo por el hombre delgado. Es, como dicen, un empate. Un manual para identificar a los envidiosos sería de gran ayuda. Los envidiosos a menudo recurren a la ironía, el arte de decir una cosa y querer decir otra. Ten cuidado también con el desprecio excesivo incluso cuando 10. Envidia. Es usado por uno mismo, ya que, como dice Paul Valéry, al observar de cerca encontramos que el desprecio incluye un toque de envidia. La tendencia de la mayoría de las personas es despreciar lo que no pueden hacer o tener. Los envidiosos también tienden a elogiar en exceso. Mientras que la verdadera admiración mantiene su distancia, la distancia entre el admirador y el admirado, escribió el psiquiatra Leslie Farber, el asalto de la envidia sobre su objeto con una ráfaga de cumplido sirve no solo a su necesidad de afirmarse con el disfraz de admiración, sino también al deseo del envidioso de poseer la cualidad misma que inicialmente incitó su envidia. La moraleja de la historia es observar los ojos de aquellos que se inclinan más bajo. Uno podría pensar que existe algo similar a un perfil psicológico de los envidiosos. Sin embargo, es desalentador aprender, de W. Gerard Peret, en su contribución a un libro titulado La psicología de los celos y la envidia, que, en general, se sabe poco sobre las diferencias individuales en la susceptibilidad a la envidia. ¿Por qué algunas personas sienten envidia solo de manera fugaz? Si es que lo hacen, otras usan la envidia hacia la emulación y por lo tanto la mejora personal, y aún otras la dejan convertirse en un gran caldero burbujeante de bilis venenosa en ellas. Lo que dificulta determinar esto y mucho más sobre la envidia es que la envidia es en su mayor parte un pecado secreto. Las personas no confiesan fácilmente su envidia, y mucho menos dicen qué hay detrás de su envidia. Leslie Farber señaló que la envidia, por su propia naturaleza, es obstinada en su oposición a la investigación, y su carácter proteico y su talento para el disfraz probablemente explican. Identificando a los envidiosos 11. La infrecuencia de estudios sobre el tema. Es cierto, uno nunca puede, por ejemplo, encuestar a las personas sobre qué o a quién envidian, mientras comprendan la mezquindad inherente en la palabra. Sin embargo, existen cuerpos enteros de teoría fundados en la envidia como conducta humana normal. El freudismo es prominente entre ellos. Piensa cuánta envidia está en el centro de la psicología freudiana. La envidia es, para Freud, quizás la moneda principal en la economía psíquica. Comienza con el complejo de Edipo, que es poco más que la envidia del hijo por el derecho del padre a dormir con su madre. Desde allí,
Avancemos ligeramente hacia la envidia del pene que todas las niñas y mujeres jóvenes se supone que sienten. Al menos hasta que llega el cáncer de próstata. En la rivalidad entre hermanos está la envidia, o la lucha por ganar y mantener la máxima cantidad de amor de los padres. La envidia aparece, también, en el corazón de la sublimación. Uno finge querer una cosa cuando en realidad quiere, o envidia secretamente, otra. El artista renuncia al poder, al dinero y al amor de las mujeres hermosas por su arte, dijo Freud, a través del cual espera ganar poder, dinero y el amor de las mujeres hermosas. En el cosmos freudiano, podría decirse que la envidia hace girar el mundo. En la psicología de Melanie Klein, la envidia se trata de la búsqueda del niño por el pecho de la madre, sobre el cual prefiere algo así como una propiedad libre o un arrendamiento vitalicio. El niño no quiere competidores. Se podría decir, escribe el Dr. Klein en su ensayo, Envidia y gratitud, que la persona muy envidiosa es insaciable. 12. Envidia. Nunca puede estar satisfecha porque su envidia proviene de dentro y por lo tanto siempre encuentra un objeto en que enfocarse. El niño incluso envidia el pecho satisfactorio. La facilidad con la que viene la leche, aunque el bebé se sienta gratificado por ello, también da lugar a la envidia porque este regalo parece algo inalcanzable. W.H. Auden dijo una vez que el lema de la psicología debería ser, ¿has escuchado esta? Frank J. Saliwa, en Nacido para rebelarse, Orden de nacimiento, dinámica familiar y vidas creativas, un libro sobre la importancia del orden de nacimiento dentro de las familias, sostiene que la competencia entre hermanos por el amor de los padres nos asigna no solo nuestras personalidades, sino también nuestra política y posiblemente incluso nuestra orientación sexual. Saliwa siente que, dependiendo de las diferencias en el orden de nacimiento, género, rasgos físicos y aspectos del temperamento, los hermanos crean roles diferentes para sí mismos dentro del sistema familiar. Los roles diferentes a su vez llevan a diferentes formas de ganarse el favor de los padres. Saliwa es más darwiniano que freudiano, pero, desde el lado freudiano, el psicoanalista Franz Alexander parece llegar a la misma conclusión cuando escribe: la envidia y la competencia están profundamente arraigadas en la vida familiar temprana y están latentes en el adulto e influyen en su relación con otros miembros de la sociedad. ¿Es la familia la sede, entonces, no solo de la neurosis, como argumentan Freud y los freudianos, sino también de la envidia, que, de manera menos directa, argumenta Saliwa? ¿Podría la envidia misma ser la fuente de gran parte? Identificando a los envidiosos 13. ¿De la neurosis? Aunque intelectualmente tentador pueda ser estar de acuerdo, muchas personas, consultando su propia experiencia, es probable que no encuentren que ninguno de estos puntos registre un nivel de verdad muy alto. Yo tengo conocimiento de la envidia, y estoy dispuesto a admitir que en muchos aspectos soy bastante loco, si no técnicamente neurótico, pero ni la envidia ni la locura comenzaron, creo, en mi familia. Me complace informar que pude cultivarlos fuera de casa. Tampoco el marxismo, que también puede decirse que está basado en gran medida en la envidia, proporciona un argumento convincente sobre el origen de la envidia. Cuando digo que el marxismo está basado en la envidia, quiero decir que la gloriosa revolución del proletariado que prometía era realmente una promesa de poner fin definitivo a todas las condiciones que generan envidia. El marxismo incluso postula la naturaleza humana, y por lo tanto a los seres humanos, como anhelantes de igualdad, una afirmación que está lejos de ser fácilmente probada pero de la cual depende el marxismo para lo que pueda tener de coherente. La gran lucha de clases trata de nada menos que de las ventajas envidiables que las clases altas tienen sobre las bajas, ventajas que, incluso a costa de una revolución sangrienta, deben ser eliminadas. Por esta razón, el marxismo incluso ha sido descrito como un culto a la sangre, con la envidia como su estimulante, combustible y motivo perdurable. Sin embargo, es completamente posible, supongo, ser freudiano o marxista sin estar motivado principalmente, o siquiera moderadamente, por la envidia. El hecho parece ser que no hay un tipo humano. 14. Envidia. Predominante al que se adhiera la envidia. La literatura muestra que los envidiosos toman diversas formas y tienen rasgos multifacéticos, desde aquellos personajes que las sufren en Eurípides, Shakespeare, Stendhal, Dickens, Melville, F. Scott Fitzgerald y más allá. En la vida, no en la literatura, la envidia puede sorprender a uno y ser un fenómeno intermitente y pasajero, o puede ser un elemento dominante y dominante en la personalidad de uno. A veces puede ser fríamente racional, a veces sorprendentemente tonto. Todo lo que se puede decir con certeza es que el sentimiento de envidia no es probable que aumente la capacidad de felicidad de uno.
Todo lo contrario. Todos existimos en al menos 3 niveles. Está la persona tal como aparece en público, la persona tal como es conocida por los íntimos, que incluyen familia y amigos cercanos, y esa persona, la más profunda de todas, que solo es conocida por él o ella misma, donde residen todas las aspiraciones, resentimientos, fantasías, deseos y mucho más que no está listo para el conocimiento público. En este último nivel, donde también reside la envidia, la potencia tiende a mantenerse baja, lo que hace que el autoconocimiento no sea del todo claro y la ley de las contradicciones no tenga autoridad alguna. Aquí el subconsciente, si no el inconsciente, a menudo tiene la ventaja. Así que uno puede envidiar incluso aquellas cosas que sabe que no debería tener, la posesión extravagante, el amante hermoso aunque tonto, el prestigio de un trabajo que de otra manera pondría fin a todos los placeres normales y destruiría la vida de uno. Pero entonces, ¿quién dijo que la envidia tiene sentido? En resumen, la envidia es un sentimiento complejo y omnipresente que se arraiga en lo más profundo de la psique humana. Desde los tiempos antiguos hasta las teorías psicológicas modernas, se ha intentado comprender su naturaleza y sus efectos. Sin embargo, la envidia sigue siendo un misterio en muchos aspectos, manifestándose de formas diversas y a menudo sorprendentes. Aunque pueda ser tentador sucumbir a la envidia en momentos de debilidad, reconocerla y enfrentarla es esencial para el crecimiento personal y la felicidad. Al comprender mejor las señales que la delatan y las raíces psicológicas que la alimentan, podemos estar más equipados para contrarrestar sus efectos perjudiciales y cultivar una vida más plena y satisfactoria, libre de los lazos invisibles de la envidia. En última instancia, elegir el camino de la aceptación, la gratitud y la autoafirmación nos lleva hacia la verdadera realización personal y la auténtica conexión con los demás.